Buenos días. El día de hoy vamos a ver la clase de lesiones hepáticas malignas. Yo soy la doctora Jessica Torres García, soy residente de tercer año y mi maestro asesor para esta clase fue el doctor Matías Salinas Chapa. Vamos a revisarlas tanto por tomografía como por resonancia magnética. Muy bien. En cuanto al contenido, vamos a ver una breve introducción. Posteriormente, vamos a hablar sobre el protocolo de adquisición como un breve recordatorio de cómo se adquiere la tomografía contrastada, específicamente para las lesiones hepáticas. Y vamos a ver también el protocolo de adquisición de la resonancia magnética, tanto la que es con contraste extracelular y tanto como con contraste hepatoespecífico. Vamos a ver las lesiones malignas solamente. Vamos a ver el carcinoma hepatocelular, que también lo conocemos como el hepatocarcinoma, el carcinoma fibrolamelar, el colangiocarcinoma, específicamente el de tipo intrahepático formador de masa y las metástasis. Y después, pues, una breve conclusión. Bueno, como introducción, los pacientes con lesiones hepáticas, pues es importante detectar y estadificar los tumores en una etapa temprana. No se escucha, ¿verdad? Muy bien. Bueno, los pacientes con lesiones hepáticas, pues es importante detectar y estadificar los tumores en una etapa temprana, ya que pues es importante seleccionar a estos pacientes que se puedan beneficiar de una resección hepática curativa. Y por lo tanto, pues es importante entonces también la evaluación preoperatoria del hígado. Y para esto, pues tenemos como herramientas nosotros bueno, radiólogos en formación y para los radiólogos, la resonancia y la tomografía. La resonancia hoy en día, pues se considera el mejor método de imagen para evaluar tales lesiones, pero muchas veces no va a permitir el diagnóstico en todos los casos. Hay algunas veces que la resonancia magnética con contraste extracelular quedan algunas dudas o algunas lesiones quedan indefinidas. Es por eso que aquí entra el rol de la resonancia magnética con contraste hepatoespecífico, que más adelante vamos a hablar específicamente de esto, que nos ayuda un poco más para caracterizar estas lesiones y pues que no nos quede duda para caracterizar las lesiones, pues. Existen otros estudios como el PET, el ultrasonido. Hablando específicamente del ultrasonido, pues este nos ayuda para la vigilancia y el escrutinio de estas lesiones, que sabemos que en pacientes cirróticos pues se recomienda cada 6 meses, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo es nuestro protocolo de adquisición en la tomografía? Esto es para recordar y específicamente pues para los R1. Tenemos la fase simple, que pues, como ya saben, es la que no tiene contraste, ¿ok? Y ya entrando a hablar un poco sobre la tomografía contrastada, tenemos algunas fases que nos ayudan a caracterizar por tomografía las lesiones hepáticas, ¿ok? Claro, nos ayudan a caracterizar muchas lesiones, pero para fin de la clase vamos a hablar de las lesiones hepáticas. Entonces, por tomografía contrastada tenemos la fase arterial temprana, que esta es una adquisición que se toma a los 20-25 segundos post inyección. Y esta es específicamente cuando nosotros queremos hacer una angiografía, ¿ok? Entonces, vamos a ver el contraste en todos los vasos, como lo vemos en la imagen, ¿ok? Es cuando queremos ver patologías propiamente de la vasculatura arterial, como los aneurismas, incluso la isquemia intestinal, como lo estamos viendo, ¿ok? Y después de esta fase arterial temprana, tenemos la fase arterial tardía, que es la que nosotros conocemos como la fase arterial, ¿ok? Esta se toma a los 35-40 segundos post-inyección. Y si se fijan, si comparamos las dos imágenes, los dos dibujos, ya estamos viendo cómo el contraste pasa hacia la región hepática, donde tenemos lesiones hipervasculares. Es donde en esta fase vamos a ver las lesiones más hiperdensas, van a estar realzando,
cuando son lesiones hipervasculares, por ejemplo, el hepatocarcinoma, que ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Pero si vemos todavía el parénquima hepático, si bien va a tener un poco de contraste, no vamos a tener, esta no es la fase ideal para evaluar todo el parénquima hepático, es decir, la que lo evalúa mejor, el parénquima hepático, pues es la que le sigue, que es la fase portal venosa. Este es el nombre completo, fase portal venosa, que nosotros la conocemos como la fase venosa, ¿ok? Este se toma a los 60-80 segundos post inyección. Y esto, si se fijan, ahora sí, todo el parénquima hepático está captando el contraste, ¿ok? Y esto específicamente nos va a ayudar para detectar a las lesiones hepáticas que son hipodensas. Un gran ejemplo de esto, pues son las metástasis, ¿ok? Que ahorita lo vamos a ver también posteriormente. Después de esta fase portal venosa, tenemos a los 3 minutos o a los 5 minutos post-inyección la fase tardía de equilibrio, ¿ok? Que es la que nosotros la llamamos como la fase tardía, ¿ok? Y bueno, en la fase tardía nos va a ayudar a diferenciar, por ejemplo, en las lesiones que presentan un lavado del contraste. Este término de lavado, recordemos que es cuando tenemos en la fase arterial tardía una lesión hipervascular que después va lavando el contraste, se va haciendo más hipodensa en la fase portal venosa y en la fase de equilibrio en la tardía. Hay lesiones que no lavan inmediatamente en la fase portal venosa y hay que esperar a ver la fase tardía para ver si realmente esa lesión presentó un lavado del contraste. O al contrario, hay lesiones como los hemangiomas que no van a presentar un realce completo en la fase arterial tardía y sí lo va a completar en la fase tardía de equilibrio. ¿Okay? Entonces, para eso nos sirve jugar con la dinámica del contraste en la tomografía. Y bueno, pues hay algunos factores que van a afectar el realce del contraste, como los específicos a los órganos, los específicos al paciente y los que son específicos a la inyección del contraste. Por mencionar algunos, pues, por ejemplo, los específicos a órganos, pues tanto la anatomía y la resistencia vascular que tenga el órgano. Esta es un detalle importante que nos puede ayudar o perjudicar ahí al momento de caracterizar lesiones. El porcentaje del gasto cardíaco que recibe el órgano, ¿ok? Entonces, estas características que menciono modifican o hace que tengamos diferentes patrones del realce, del contraste. Muy bien. Ahora, el protocolo de la resonancia. Bueno, conocemos la resonancia que es con gadolínio, ¿de acuerdo? Este es la resonancia que utilizamos con contraste extracelular, o como ya lo mencioné, el gadolínio. Y tenemos otra resonancia que es con contraste hepatoespecífico, ¿ok? En la primera que mencioné con gadolínio, vamos a tomar nuestras fases normal, T1, T2, difusión. Incluso podemos hacer unas fases dinámicas también, como en la tomografía. Podemos hacer arterial, venosa, tardía, etc. Y en con el contraste hepatoespecífico, la diferencia es que vamos a tomar las mismas fases, ¿sí? Todas las que mencioné, pero aparte se va a tomar una fase extra que se le llama fase hepatobiliar. Y esta fase es la que hace la diferencia con la del contraste extracelular y es la que nos ayuda un poco más a diferenciar y a categorizar una lesión hepática por resonancia magnética. Y bueno, de contraste hepatoespecífico existen existen varios, pero en esta clase vamos a ver dos, que son el gadovenato de dimeglumina, que es el típico que se llama multihans, ¿ok? Y el otro, que es el gadoxetato disódico, que es el que utilizamos en nuestro centro, es el Primovist, ¿ok? Puede ser Primovist o Eovist. La verdad es que estos dos son iguales, solamente son traídos de diferentes países. Y bueno, pues el que puse en amarillo, pues es el que utilizamos, que es el Primovist y es el gadoxetato disódico. Bueno, ¿cómo funciona esto? Si nosotros entendemos cómo funciona el contraste en el hepatocito, hablando del hepato específico, vamos a poder entender muchas cosas de las lesiones hepáticas en la resonancia magnética, ¿ok? Entonces hay que tomar en cuenta que tenemos al hepatocito, ¿ok?
Y va a haber dos transportadores activos, uno para la entrada del contraste al hepatocito y otro transportador activo para la salida del contraste, ¿de acuerdo? Tenemos el transportador OATP1, que es para la entrada, o sea, es lo que absorbe el hepatocito del contraste, que es este que tenemos aquí. Y para la salida hacia los canalículos biliares, tenemos otro transportador, que es el CMOAT, ¿ok? Entonces, primeramente, para que exista esta buena función de entrada y salida, pues necesitamos un hepatocito que esté funcionando adecuadamente. Si de entrada tenemos un paciente que los hepatocitos no están funcionando adecuadamente, pues ahí va a haber problemas tanto en la entrada del contraste y como en la salida del contraste, ¿ok? Todo esto lo vamos a ver en esa fase que les mencioné extra, que se llama fase hepatobiliar, que ahorita vamos a hablar un poco más. Entonces, tanto el gadovenato de dimeglumina y el gadoxetato disódico, pues son diferentes, van a tener una farmacocinética y una dosis diferente, ¿ok? Para la primera, que es el que no utilizamos mucho aquí, es de 0.2 mililitros por kilo, y para el gadoxetato disódico es 0.1 mililitros por kilo. Y bueno, la absorción también va a ser muy diferente. Para la dimeglumina, por ejemplo, se absorbe por los hepatocitos del 3 al 5%. ¿Okay? Es mucho menor al gadoxetato disódico, que la absorción es del 50%. ¿Ok? Entonces, viendo nosotros estas dos absorciones que son muy diferentes, pues tenemos que pensar en que los minutos que pasan post inyección, pues obviamente para uno tiene que ser mayor que el otro. Entonces, para la postinyección de la dimeglumina de los hepatocitos, la fase hepatobiliar, tienen que pasar 120 minutos, ¿ok? Para poder nosotros ver el contraste en las lesiones. Y para el gadoxetate disódico, solamente tienen que pasar 20 minutos postinyección para poder nosotros ver el contraste en las lesiones o ver, vaya a caracterizar la lesión con este tipo de contraste. Entonces, hasta ahorita tenemos aquí en este cuadrito nuestro protocolo de resonancia, ¿ok? Tenemos nuestras fases precontraste, que son las que utilizamos en nuestro protocolo, pues. T2, T2 esper coronal, el T1, fase por fase, el T1. Y postcontraste también podemos hacer las dinámicas, igual que el gadolínea, ¿sí? La de 20, 45, 80 segundos, 3 minutos. ¿Ok? Podemos hacer fase y fuera de fase en T1, también postcontraste. La difusión, que es muy importante también. Ahorita vamos a ver qué lesiones restringen, cuáles no, etc. Y la que está en rojo es la que les digo, que es la fase hepatobiliar, ¿okay? Que es específica de este contraste del gadoxetato disódico, que se debe realizar a los 20 minutos post-inyección. Bueno, ya sabiendo esto, entonces, vamos a ver ahora sí las patologías, vamos a ver las lesiones malignas. Y primeramente vamos a ver pues el carcinoma hepatocelular. ¿Okay? Sabemos que esa es la neoplasia maligna primaria del hígado más frecuente. ¿Okay? Neoplasia primaria. Y es la quinta a nivel mundial. Y pues sabemos que el principal factor de riesgo asociado al hepatocarcinoma pues es la cirrosis, y se encuentra en un 60-90% de los casos cuando es secundaria a alcohol o infecciones por el virus de la hepatitis B o virus de la hepatitis C, dependiendo de la zona geográfica. Y otras causas, pues también puede darse en un hígado con esteatohepatitis no alcohólica. ¿Ok? Y en cuanto a la patogenia, pues sabemos que a diferencia de la mayoría de otros tumores, el hepatocarcinoma se va a desarrollar en un contexto de inflamación y de daño orgánico. ¿Okay? Obviamente, ya sabemos, coexiste con la cirrosis en más del 80% de los casos. Casi siempre cuando veamos hepatocarcinoma, pues vamos a ver las características de un hígado cirrótico. Esto no lo excluye de que no aparezca en un hígado no cirrótico. Y bueno, pues desafortunadamente en el hepatocarcinoma, menos del 40% de los pacientes son candidatos para un tratamiento curativo al momento del diagnóstico. Y pues las opciones sistémicas de manejo como quimioterapia, etcétera, pues no han demostrado hasta ahorita gran eficacia.
Entonces, ¿por qué comento eso? Porque la importancia de nosotros en el diagnóstico es detectar las lesiones chiquitas que están limitadas al hígado, es decir, que midan menos de 3 centímetros, las que están más pequeñitas, ¿ok? Ahí la resonancia nos ayuda bastante. Entonces, ¿por qué? Porque pues el diagnóstico oportuno es la clave. Y bueno, pues un poquito de clínica, la verdad es que los pacientes pueden presentarse incluso asintomáticos, pero pueden también llegar a presentar dolor en el cuadrante superior derecho, pueden tener pérdida de peso, incluso pura alteración de enzimas hepáticas, y otras menos comunes, es como cuando el tumor hay una ruptura del tumor y hay una hemorragia intraabdominal, que ya estamos hablando de un escenario mucho más grave, ¿verdad? Obviamente va a dar dolor agudo, etc. Y bueno, el escrutinio y la vigilancia del hepatocarcinoma es muy importante, dado que tenemos una población en riesgo bien definida, bien establecida, ¿no? Los pacientes que tienen cirrosis. Entonces, los métodos, gracias a que existen estos métodos no invasivos y que tienen amplia disponibilidad de bajo costo, como el ultrasonido y la alfa-fetoproteína, podemos llevar al paciente siempre en vigilancia, como ya lo mencioné, cada 6 meses, etc. Por eso es importante que los R1 que están haciendo los ultrasonidos de hepatopatía crónica, no digan, es que ya tiene uno hace 6 meses, ya sabes que tiene cirrosis. Pues realmente no lo piden para eso, lo piden para la vigilancia, ¿verdad? De a ver si no hay una lesión focal hepática. Y bueno, pues obviamente el ultrasonido va a tener menor sensibilidad y especificidad que la TAC y la resonancia. Pero si nosotros llegamos a detectar algo en el ultrasonido que nos llama la atención, etcétera, pues ahora sí el paciente podemos recomendarle algún otro estudio, en este caso TAC o resonancia. Bueno, ahora sí vamos a ver la imagen, ¿no? Lo que nos compete. El hepatocarcinoma se clasifica en 3 tipos, o bueno, en tres morfologías, por así decirlo. Tenemos el típico nodular, que podemos verlo único o múltiple, focal, nodular, así como lo vemos en las imágenes inferiores. ¿Okay? Tenemos al masivo, ¿okay? Que el masivo consiste en un gran tumor que delimita la mayor parte del hígado o todo un lóbulo hepático, como lo vemos en esta imagen, es el masivo. O también tenemos el difuso o infiltrativo, ese es el que tenemos en la parte superior. El difuso o infiltrativo se caracteriza porque es una propagación de diminutos nódulos tumorales a lo largo de todo un lóbulo o de todo el hígado completo, sin un nódulo dominante, ¿okay? Como lo estamos viendo aquí, es el infiltrativo. Y bueno, pues ¿cómo lo vamos a ver en el TAC? Primero vamos a ver el TAC. Y pues a nosotros nos llegan muchos pacientes con tomografías simples. También tenemos que aprender a ver estas lesiones pues con un TAC simple. Y bueno, pues el hepatocarcinoma, primero tenemos que definir si estamos ante un paciente con características de cirrosis o no tiene características de cirrosis. Eso es de entrada, ¿no? Muy bien. En un hígado no cirrótico, usualmente el paciente va a tener una lesión hipodensa, ¿ok? Está bien definida normalmente. Puede llegar a tener depósitos de grasa en la lesión, como lo vemos en esta ocasión. Puede tener necrosis, puede tener calcificaciones. Podemos llegar a toparnos masas muy grandes, así hipodensas, o chiquitas, como la vemos aquí. Y en un hígado cirrótico, pues obviamente vamos a ver todas las características de la cirrosis, borde lobulado, vamos a ver circulación colateral, redistribución de volumen, etc. Y también vamos a verlo hipodenso al hígado. ¿Okay? A veces son a veces no son tan hipodensos como que muy apenas lo podemos llegar a ver. Entonces hay que ventanear un poquito ahí cuando tenemos un TAC simple que lo piden para ese sospecho. Y bueno, ya entrando en la tomografía contrastada, bueno, pues vamos a tener que en la fase arterial, ¿ok? Hay un realce hipervascular heterogéneo, como lo vemos aquí en esta imagen, ¿ok? Un tumor bien diferenciado puede ser hipodenso al hígado en todas las fases de realce, eso hay que mencionar también. Y vemos cómo realza heterogéneamente en la fase arterial y después presenta un lavado típico, ¿ok? En la fase venosa y tardía. Vemos cómo en la fase arterial todavía tiene muchas áreas hiperdensas, perdón. Y en la fase venosa ya no se ve tan
hiperdenso, como en la fase arterial. ¿Okay? Vemos cómo se forma una cápsula, se va formando una cápsula, un realce capsular. Esto es muy típico del hepatocarcinoma, ¿okay? Este realce capsular. Y obviamente en la tardía va a presentar todavía más lavado, si lo vemos, ¿ok? Entonces, cuando tenemos esto típico, nosotros podemos mencionarlo como un hepatocarcinoma hasta no demostrar lo contrario, ¿ok? Cuando tenemos todos los datos radiológicos, incluso a veces en la literatura menciona que no es necesaria una biopsia, cuando tiene todos estos datos, ¿ok? Bueno, y ahora sí entramos a un tema que es el nódulo de regeneración versus nódulo displásico de bajo y alto grado versus hepatocarcinoma. Bueno, un hígado cirrótico, hablando en este contexto de la cirrosis, para que llegue a un hepatocarcinoma, pues tuvo que haber pasado por otras etapas, hablando propiamente de la histopatología o de la displasia, pues, de ese tejido. Entonces, tenemos a los nódulos de regeneración, ¿ok? Que si se fijan en este esquema que puse aquí, esas bolitas de color gris claro, ¿ok? Y las bolitas de gris oscuro son ya las células tumorales, que ya son cancerígenas. Entonces, van pasando por etapas estos nódulos, ¿ok? Entonces, entonces primero tenemos que saber que un nódulo de regeneración y un nódulo displásico de bajo grado van a presentar una vascularidad preferentemente portal, ¿okay? Que es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos nódulo de regeneración y tenemos que la porta es la que está vascularizando esa lesión. ¿Okay? Y contienen todavía hepatocitos funcionantes, al igual que el parénquima circundante. ¿Okay? Entonces, estos van a mostrar mayor captación de contraste hepatobiliar, ahorita lo vamos a ver. Y los nódulos displásicos de alto grado van perdiendo esa vascularidad portal y comienzan a obtener una vascularidad de la arteria hepática, o sea, arterial, ¿ok? Que si recordamos, pues el hepatocarcinoma se caracteriza por eso. Es una lesión hipervascular que realza en la fase arterial temprana, perdón, tardía, y es porque está irrigado por las arterias, no por la vena porta. Entonces comienzan esa displasia y se empiezan a convertir en hepatocarcinoma. ¿Ok? Y bueno, ahora sí, viendo ahora en la resonancia magnética, vamos a ver que un nódulo displásico en el T2, ¿okay? Lo vamos a ver hipointenso, y el hepatocarcinoma lo vamos a ver hiperintenso. ¿Okay? Vean las diferencias de cada una que les voy mostrando, porque después en la fase dinámica vamos a ver cómo en la fase arterial este nódulo displásico de alto grado ya tiene vascularidad arterial porque se ve hiperintenso en la fase arterial, igual que el hepatocarcinoma. Sin embargo, cuando hacemos esa fase extrahepatobiliar, que es la que les comentaba a los 20 minutos, los nódulos displásicos de alto grado, incluso los de regeneración, etcétera, van a seguir captando contraste porque todavía tienen hepatocitos funcionantes. Al contrario que pasa en el hepatocarcinoma, que estos hepatocitos ya no funcionan de la misma manera, ¿ok? Y el contraste hepatoespecífico en esta fase hepatobiliar ya no están captando el contraste, se van a ver hipointensos. Esta es la diferencia entre un nódulo displásico y el hepatocarcinoma, ¿de acuerdo? Espero no haberlo revuelto. Pero bueno, es porque esto queda a veces mucha duda en la resonancia magnética y es importante mencionarlo. Y bueno, ¿cómo lo vamos a ver específicamente en la resonancia? Pues en el T1 es una intensidad muy variable, depende del contenido, si tiene grasa, necrosis, fibrosis, hemorragia, etc. En el T2 se van a ver hiperintensos y en el T1, en las fases dinámicas contrastadas de la resonancia, se van a comportar igual que la tomografía. Aquí vemos una fase arterial, T1, en donde tenemos una lesión que está captando contraste hiperintensa. Y después, en la fase tardía, está lavando la lesión. ¿Okay? O sea, se comporta prácticamente igual que en la tomografía. ¿Y qué pasa en la fase hepatobiliar? Pues ya lo mencioné. Vamos a ver que la lesión no va a captar contraste, ¿ok? A los 20 minutos.
¿Ok? ¿Por qué? Porque pues ya no tenemos esos hepatocitos adecuadamente funcionales. Y bueno, pues otro ejemplo, T1 en fase arterial, hiperintenso, fase portovenosa, empieza a lavar la lesión, ¿ok? En el T2 se ve hiperintenso, y estas, aquí lo quise poner porque esta es una de las lesiones que van a restringir a la difusión, como lo estamos viendo aquí. ¿Sí? Muy bien. Algunas complicaciones que puede tener el hepatocarcinoma. Bueno, de las complicaciones más frecuentes, pues es que veamos trombosis tumoral a nivel de la vena porta, como lo vemos en estas dos imágenes. Vemos cómo tenemos ese es un hepatocarcinoma multifocal, vemos muchas lesiones que están captando contraste hiperdensas, ¿ok? Y que están lavando en la fase venosa. Igual lo hace, esta es la vena porta, que está infiltrada de tumor, ¿okay? Es una trombosis tumoral. Y vemos cómo el tumor en la vena porta también va a estar realzando igual que el tumor, ¿okay? Y va a estar lavando igual que el tumor. Ese es un dato que nos hace pensar que es un trombo tumoral, ¿okay? Otra de las situaciones que nos hace pensar esto es que hay una expansión de la luz de la vena porta, y que tenga contigüidad con el tumor, la vena porta. ¿Okay? Otra de las complicaciones, pues como lo dije al principio, hay tumores que presentan ruptura y presentan hemorragia intraabdominal, como lo vemos en esta imagen. ¿Okay? Obviamente este ya es un escenario pues mucho más grave para el paciente. Bueno, otras complicaciones es que a veces los tumores, los hepatocarcinomas son tan grandes y tan invasivos que hacen un efecto de masa y comprimen a la vía biliar intrahepática y vamos a tener dilatación de la misma. ¿Okay? Que no hay que confundirlo con otros tumores que ahorita vamos a ver que también hacen dilatación de la vía biliar. Pero bueno, esta puede ser una complicación de este. Y bueno, las metástasis de un hepatocarcinoma normalmente son ahí mismo, hepáticas. ¿Ok? Cuando no son hepáticas, mencionaban en la literatura que uno de los sitios más comunes son las glándulas suprarrenales. Aquí estamos viendo una tumoración a nivel de la glándula suprarrenal que demostraba una metástasis de un hepatocarcinoma, pues justamente a la glándula suprarrenal. Bueno, muy bien. El pronóstico del hepatocarcinoma. Pues la tasa de mortalidad es muy alta, 90%, y la tasa de resecabilidad es del 17%, con una supervivencia 5 años del 18%. Para aquellos pacientes que no fueron candidatos a trasplante, porque aquellos que son candidatos a trasplante pues tienen una buena supervivencia a 5 años del 85%, y obviamente el tiempo medio de supervivencia va a ser mayor en los pacientes que llevan su vigilancia, ¿verdad? Lo estamos revisando con mayor frecuencia. Entonces, como ya lo mencioné, el objetivo es diagnosticar tumores chiquitos, menores a 3 centímetros, que se limitan al hígado, y esto nos ayuda bastante, pues, la ataque y la resonancia. Vamos a pasar a ver ahora sí el carcinoma fibrolamelar. Este es otro tumor hepático, es muy poco frecuente, este es de crecimiento lento y generalmente se va a presentar en un hígado no cirrótico. Aunque menciona la literatura que puede ocurrir con cirrosis, pero en menos del 5% de los casos. Entonces, casi siempre el paciente va a tener un hígado no cirrótico, ¿de acuerdo? Tiene distintas características, tanto clínicas, histopatológicas y de imagen, que lo diferencian del hepatocarcinoma. ¿Okay? En cuanto a la etiología, hoy en día no hay factores de riesgo específicos que lo predispongan, al menos no encontré un factor de riesgo específico, menciona en la literatura, y normalmente lo vamos a ver en adultos jóvenes, sanos, ¿ok? Y también por lo general, por lo general, los niveles de alfa-fetoproteína van a ser normales, ¿ok? Porque en el hepatocarcinoma, pues, son muy elevados. Entonces, en el carcinoma fibrolamelar, el alfa-feto va a estar normal. En el 10% de los casos va a haber un leve incremento de estos niveles, pero menciona que casi siempre son menores a 200 nanogramos, ¿ok?
y se puede presentar asintomático o con síntomas de malestar abdominal y pérdida de peso. Estas masas las vamos a encontrar intrahepáticas en el 80% y pedunculadas en el 20% de los casos. El tamaño va a ser muy variable, puede ser de 5 centímetros hasta 20 centímetros con una media de 13 centímetros. ¿Okay? Y bueno, ¿cómo se comporta en la tomografía? En una fase simple vamos a observar que es una masa heterogénea de predominio isodensa o hipodensa, que va a presentar muy frecuentemente calcificaciones en su centro. ¿Okay? Esas calcificaciones mencionaban en la literatura que se pueden encontrar hasta en el 70% de los casos de carcinoma fibrolamelar. Entonces sí son muy frecuentes. Y en la fase arterial vemos que va a presentar un realce heterogéneo, esto es importante, heterogéneo, con una cicatriz estrellada, hipodensa en el centro, ¿ok? Que no realza, ¿ok? Después tenemos la fase venosa y tardía, ¿ok? En estas fases, que son las que están inferiores, se va a ver hipodensa o isodensa al hígado, ¿ok? Va a presentar un lavado, sí va a presentar un lavado. Pero si vemos, la cicatriz en ningún momento muestra un realce, siempre se continúa hipodensa, ¿de acuerdo? Menciono esto de la cicatriz o si la cicatriz estrellada en el centro, porque otro de los diferenciales es con la hiperplasia nodular focal, que la hiperplasia nodular focal, sabemos que es una lesión benigna para empezar, ¿okay? Y esta va a tener esa misma formita, así como con una cicatriz central, pero al momento de verla, esta es la hiperplasia nodular focal, tiene un realce homogéneo, completo, realza bastante. Si lo comparamos, esta es una fase arterial de la hiperplasia nodular focal y esta es la fase arterial del carcinoma fibrolamelar. Son bien diferentes. Esta va a tener un realce homogéneo y esta va a tener un realce heterogéneo. Las dos presentan una cicatriz central. ¿Okay? Sin embargo, en las fases tardías, vemos cómo esta lava también, sin embargo, presenta el realce en su centro de la cicatriz estrellada. ¿Okay? Cosa que no lo hace el carcinoma fibrolamelar. Son características muy puntuales, pero que hay que saberlas porque pues, es muy importante diferenciar una de otra. Son completamente diferentes. Y bueno, pues podemos encontrar metástasis ganglionares en más del 50%, específicamente en los ganglios de la vena porta, que están adyacentes, como estos que tenemos aquí, y los ganglios cardiofrénicos, ¿ok? Entonces, vemos cómo los ganglios incluso están realzando junto con el tumor heterogéneamente y están lavando también junto con el tumor, estos dos que tenemos aquí. Este es un gran tumor de carcinoma fibrolamelar, ¿ok? Donde también tenía un trombo tumoral a nivel de la vena porta, como lo vemos en esta imagen. Y las metástasis a distancia de este carcinoma es normalmente o más frecuentemente hacia el pulmón. Bueno, por resonancia magnética es una lesión en T2, se va a ver levemente hiperintensa al parénquima, vemos cómo es levemente hiperintensa con su cicatriz central hipointensa, ¿ok? En fases dinámicas, después del contraste, vamos a tener que la masa presenta un realce heterogéneo, o sea, es igual que el TAC, ¿okay? Va a tener un realce heterogéneo con su cicatriz central hipointensa, que va a presentar un lavado en la fase venosa y tardía, y que nunca presenta realce de la cicatriz, ¿okay? Después, hablando del contraste hepatoespecífico en la fase hepatobiliar, después de los 20 minutos, se va a presentar hipointensa, ¿okay? Porque sabemos que esta pues, es una lesión maligna, o sea, que hay algo ahí que no está dejando pasar por los transportadores activos el contraste, ¿okay? Entonces va a estar hipointensa y en difusión también va a restringir, igual que el hepatocarcinoma. Vaya que se comporta muy similar al hepatocarcinoma. Sin embargo, las otras características de la cicatriz estrellada, el realce heterogéneo, etcétera, que no tiene un realce capsular como el hepatocarcinoma, bueno, son las diferencias que nos hacen pensar. ¿Okay?
Y en la hiperplasia focal, que es el otro diferencial, pues esta, como es una lesión benigna, que todavía tiene hepatocitos funcionantes, que todo puede pasar libremente el contraste, en la fase hepatobiliar, pues sí va a tener contraste, va a ser hiperintenso. ¿Okay? Es la gran diferencia entre una y otra con la fase hepatobiliar. ¿Okay? Muy bien. Vamos a pasar ahora sí a hablar del colangiocarcinoma. ¿Okay? Este es un tumor que surge de los conductos biliares y se divide o se clasifica en intrahepático o periférico, que este es el de menor incidencia de 5 a 10%, el periliar, que es el tumor de Klatskin, que se presenta en el 60-70% de los casos, y el distal, que se presenta en el 20 al 30% de los casos. Ahorita nos vamos a enfocar solamente en el intrahepático para fines de la clase. Y otra clasificación que tenemos del colangiocarcinoma es que puede ser formador de masa, puede ser periductal infiltrante o puede ser intraductal. ¿Okay? Hay anomalías asociadas con el colangiocarcinoma. Este se puede presentar en pacientes que tienen colangitis esclerosante primaria, incluso que tienen quistes del colédoco, que tienen enfermedad de Caroli, ¿okay? Que tienen CUSI, colangitis piógena recurrente, etc. Tiene ahí anomalías asociadas que lo predisponen. Y bueno, en la tomografía simple, esta vamos a verla como una masa hipodensa, homogénea, ¿okay? De márgenes lobulados, y van a ser también irregulares estos márgenes, pero prácticamente hipodensa. ¿Okay? ¿Cómo se comporta en la tomografía? Esto es muy importante. Bueno, con la tomografía contrastada, en la fase arterial, el patrón de realce generalmente es periférico, fino, y va a ser irregular, ¿ok? Va a ser periférico, fino e irregular. Se va a mostrar hipodenso o isodenso en fase venosa portal, con un realce centrípeto, ¿ok? En fase arterial tardía. Vemos cómo se va llenando hacia el centro, ¿ok? Y algo muy importante de esto es que va a presentar también un realce capsular periférico, ¿ok? Y no hay que confundirlo, pues, con un hemangioma, porque el hemangioma es nodular, ¿ok? Discontinuo, y este es un poquito más fino y más heterogéneo. Bueno, algo importante también es que en el hemangioma, acuérdense que la densidad es isodensa a los vasos, ¿ok? Y en este, pues, no se comporta de tal manera. Aquí vemos dos ejemplos. Y bueno, algunos datos que nos ayudan también a sospechar el colangiocarcinoma, que esto es muy propiamente de este tumor, que hacen una retracción capsular. Obviamente esta imagen puse la que más lo caracterizaba, está muy marcada la retracción capsular, pero a veces podemos verla muy sutil, ¿ok? Pero aunado a que veamos retracción capsular, dilatación de la vía biliar intrahepática, que hay una atrofia del parénquima de un segmento hepático en donde está periférico el tumor, bueno, estos ya son datos que tenemos todas las de pensar de un colangiocarcinoma, ¿ok? Entonces, vemos aquí cómo hay una atrofia del lóbulo hepático izquierdo, porque ahí es donde está adyacente el tumor. Tenemos la dilatación de la vía biliar intrahepática también y la retracción capsular. Y bueno, pues por resonancia magnética, pues es una lesión hipointensa en secuencias de T1, hiperintensa en secuencias de T2. Esto va a depender mucho de la proporción de fibrosis y mucina que tenga el tumor, ¿ok? Y posterior a la administración del contraste, vamos a ver que se comporta igual que la tomografía. Va a haber un realce en anillo periférico con un llenado centrípeto progresivo hacia las fases tardías, como lo vemos aquí. Y bueno, vamos a ver ahora las metástasis. Sabemos que es el tumor maligno más frecuente del hígado en general, es el más frecuente. ¿Okay? Comparado con tumores malignos primarios del hígado, es una proporción de 18 a 1. Y bueno, pues el cáncer de colon va a comprender el 50% de los casos de este cáncer, de estas metástasis. ¿Okay? Vamos a tener metástasis hipovasculares, ¿okay? Que el centro vamos a verlo de baja densidad, con un borde periférico, un realce en anillo de Diana, que también se menciona así. O vamos a tener metástasis hipervasculares, que son menos frecuentes y que son de tumores muy específicos, como los neuroendocrinos, incluso algunos carcinomas renales, tiroideos, ¿ok? Y carcinoides.
Tenemos aquí unos ejemplos por tomografía de metástasis hipovasculares, que vemos el centro. Son lesiones hepáticas esféricas con una apariencia endiana, en donde esto es típico de una metástasis de cáncer de colon. Y se muestra un realce, vemos, como hacia la periferia, ¿ok? Con un centro hipovascular o necrótico. Y las metástasis hipervasculares son hiperdensas en la fase arterial y puede tener alguna necrosis interna, como lo vemos aquí, ¿ok? Sin un realce hiperdenso uniforme, como se muestra en esta imagen del medio. ¿Okay? Y podemos llegar a ver las hipodensas o isodensas en fase simples y en fase venosa portal. Bueno, este era un ejemplo de un paciente que tenía un tumor carcinoide metastásico, en donde estamos viendo pues una metástasis hipervascular, a comparación de esta, que era un carcinoma de colon con metástasis hipovasculares. Y bueno, en la resonancia magnética aquí entra un juego muy importante en las metástasis. ¿Okay? Aquí la resonancia magnética nos ayuda muchísimo. Vamos a ver el por qué. En el T1 se van a ver hipointensas, ¿ok? Como lo vemos. En el T2 se van a ver estas lesiones nodulares que son metástasis hiperintensas, ¿ok? En la difusión van a restringir, ¿ok? Y al momento de tomar el contraste hepatobiliar, es aquí en donde entra un juego importante. Si ustedes se fijan, hubo lesiones que en estas fases no se veían porque son muy pequeñas. ¿Sí? Las que están como más inferiores. Incluso aquí en la fase hepatobiliar es donde ya las podemos ver. Son muy, muy pequeñitas. ¿Okay? Entonces, y obviamente pues no van a presentar contraste. ¿Okay? No hay hepatocitos aquí funcionantes, entonces van a ver hipointensas. Entonces, ese es el rol que juega el contraste hepatoespecífico porque nos ayuda a caracterizar lesiones muy pequeñitas que incluso no se ven en la fase dinámica o no se ven con el contraste extracelular. ¿Okay? Entonces, esta es la importancia. Y bueno, pues ya a manera de conclusión, pues el contraste, como ya lo vieron, el contraste hepatobiliar aumenta la precisión, reduce el número de casos de lesiones hepáticas indefinidas, porque incluso con la resonancia magnética puede haber muchas dudas. Bueno, este contraste hepatoespecífico nos ayuda. Y los hallazgos de imagen en hepatobiliares deben analizarse siempre en el contexto clínico, considerando las características de la señal de la lesión en secuencias anatómicas, ¿verdad? Y las principales indicaciones para el contraste hepatoespecífico van a incluir diferenciar entre una hiperplasia nodal focal de un adenoma, ya hablando en forma general de este tipo de resonancia, caracterizar el hepatocarcinoma en pacientes cirróticos y detectar pequeñas metástasis hepáticas. Prácticamente son las principales indicaciones para hacer una resonancia con contraste hepatoespecífico.